Hola, soy María José Sala, naturópata colegiada con FENACO, España, y estamos en el segundo Congreso Andino de Naturopatía con el título mm, Tradición y Ciencia. Con este título vamos a conocer cómo la importancia de las tradiciones y de cómo la naturopatía une y da de la mano la tradición y la ciencia, siendo ya que es la naturopatía una ciencia de la salud con base científica. El tema que he elegido yo es visión de salud con naturopatía en el mundo andino. Es el ayudar a conocer cómo el mundo andino realmente en su tradición lo que hacía era tener una visión de salud de un naturopata, de un profesional naturopata. Al preparar esta ponencia, me di cuenta de las similitudes que hemos podido llegar a tener en la zona donde vivo yo. Yo vivo en España, en la Comunidad Valenciana, vivo en unos valles y estos valles han hecho que estuviésemos más alejados de lo que son las grandes ciudades, de las grandes vías de comunicación. Por lo tanto, durante muchos siglos hemos tenido que convivir y adaptarnos y compartir la vida y el aprendizaje con la naturaleza. Por lo tanto, nuestras raíces están muy arraigadas a la naturaleza y hemos estado compartiendo los ciclos con ella. Ahora hay más vías de comunicación, estamos más abiertos, tenemos pueblos grandes cerca y estamos perdiendo un poquito las raíces y esa complicidad con la naturaleza y con la tradición. Por eso me ha gustado mucho al preparar la ponencia, ir conociendo, ir recordando lo bueno que es estar unido y formar parte de esa unión con la naturaleza. Vamos a empezar para entender a los pueblos andinos la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es una forma de ver el mundo, cómo interpretamos la vida y cómo entendemos el universo. En la cosmología andina, Viracocha es el dios creador, padre de los otros dioses como el Inti, que es el sol, la Quilla, que es la luna, Illapa, que es el trueno, la Pachamama, que es la madre tierra, el mar, las estrellas, el arco iris. Según la creencia andina, todos los elementos tienen alma, sean vegetales, minerales, animales, emiten fluidos y energía sobre el entorno y las personas del lugar. Viven en comunión todos juntos. Los animales, las plantas, meteoros o elementos de relieve poseen un alma, es decir, una intencionalidad subjetiva. Viven en comunidades organizadas según reglas, dominan las artes y las técnicas de la humanidad y en suma son concebidas y tratadas como personas. Esta idea es similar al señalado por Pitágoras en su escuela de Trotona, cuando sostenía que la Tierra es un ser vivo, íntegro e inteligente. James Hutton, en 1875, también llegaría a afirmar que la Tierra es un superorganismo y se debe entender así. Y Hugo Rengifo, siguiendo las ideas de la endosimbiosis o endosibiótica, acerca de estas teorías desarrolladas por Lynn Margulis, comenta y sugiere que está demostrado que los vegetales tienen alma, poseen altruismo, solidaridad y telepatía. Leen el pensamiento de los humanos, producen sustancias plaguicidas o llaman predadores cuando enfrentan a las plagas. Imaginaos que está comprobado que muchos árboles secretan antibióticos cuando necesitan que el suelo esté limpio de cualquier ataque. O también se ve cómo las plantas o los animales empiezan a tener pequeños insectos para devorar algún hongo que esté atacando a la planta o al animal.
La teoría de la endosimbiosis del biólogo Margulis puede mostrar la transmisión de las enseñanzas arquetípicas de las plantas al hombre en las sesiones de toma de sustancias psicodélicas o del llamado chamanismo, que reproducen verídicamente en personas con cualidades innatas y no adquiridas. Lynn Margulis apoyó y desarrolló la hipótesis de Gaia, propuesta en 1979 por James Lovelock. La hipótesis se llamó Gaia en honor a la diosa de la tierra, Gaia. Esta hipótesis afirma que las formas de vida no solo se adaptan a los cambios que sufre el medio, como se creía anteriormente, sino que la biosfera influye en el medio ambiente haciendo que sus condiciones sean favorables para la vida que plantea la endosimbiosis. Es decir, es una adaptación total de la biosfera con el resto de componentes de la naturaleza. Margulis, como los pueblos andinos, afirma que todo tiene vida y por eso, junto con el científico Robert Whittaker, propuso una clasificación de los seres vivos en 5 reinos a partir de la simbiogénesis, que es su teoría: monedas, protistas, plantas, animales y hongos. Esos son los 5 reinos que acuñó Margulis, en vez de los 3 que ya existían: minerales, vegetales y animales. En el 2015, Stefano Mancuso y otros investigadores de la Universidad de Florencia, en Italia, demuestran que el mundo es un ser vivo, biótico, y como tal habla de la inteligencia vegetal, que se ha desarrollado a través de sus más de 15 sentidos, que percibe lo que acontece en el entorno donde se desenvuelve o sobrevive. Es decir, tiene vida, sentimientos y forman parte del todo holístico integrado por la comunidad natural, humana, sagrada y cognitiva. Y hay muchos estudios científicos que saben que existen interrelaciones entre las plantas, como por reacciones químicas de las raíces se van pasando información de unos árboles o plantas a otras, cómo hay una simbiosis entre hongos y setas y líquenes y plantas y árboles que les van dando información, es decir, se relacionan entre sí. Y también cuando nosotros vamos al campo, comparten con nosotros también todo lo que ofrecen, que es sus aromas, si estamos cerca de ellos, la descarga eléctrica, es decir, descarga anímica que vamos a encontrar. La relajación que encontramos es porque estamos compartiendo con ellos. No es algo que sea, bueno, aquí me relajo y ya está, ¿no? Nos relajamos porque ellos están compartiendo y estamos unidos otra vez en el momento en que volvemos a la naturaleza. Vemos la base científica y cómo muchos científicos apoyan la cosmovisión de los pueblos andinos de que la Tierra tiene vida. Para conocer a un pueblo tenemos que conocer también sus palabras. No expresar, hablar con las lenguas de los pueblos andinos, las diferentes lenguas, es un poco complicado, y traducirlo de esas lenguas al español es complicado porque esas palabras tienen un sentido que no podemos traducir, tienen matices que no podemos traducir, que son propios que entienden los habitantes de los pueblos andinos. Pero sí que me gustaría diferenciar con 3 palabras para entender un poquito la manera de entender la vida que tienen los pueblos andinos. Por ejemplo, tenemos la cosmogonia, que viene de las voces cosmos, que involucra a la naturaleza, el universo, el mundo y la tierra, y gnosis, la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Es decir, es la percepción, comprensión y entendimiento del mundo del que derivan las teorías construidas por la ciencia por un lado y por el otro por las ideas adquiridas en la experiencia vivida y las formas de sentir y vivir la vida de los pueblos. Es decir, aúna la cosmogonia, aúna las dos cosas, todos los avances científicos y
todo el conocimiento adquirido con la experiencia de los pueblos. La cosmología viene de cosmos, universo, mundo, naturaleza, entorno natural, y logía viene de logos, de ciencia, discurso, doctrina, tratado, estudio. Es decir, es el estudio del cosmos, del universo, con teorías y metodologías de cada disciplina de la ciencia. El conocimiento científico del que derivan y se sujetan las teorías con sus escuelas, corrientes y tendencias de pensamiento social. Y la cosmovisión, como hemos visto, viene de cosmos, universo, mundo, entorno, y visión, percepción, representación del entorno que se construye a través de la vivencia cotidiana. Esta cosmovisión es propia de los pueblos llamados de origen ancestral, que se transmite de generación en generación mediante la oralidad, el ejemplo, la acción y también la escritura y los medios de comunicación masiva. Son los saberes empíricos, etnocampesinos, intuitivos, populares, y esto hace que los pueblos andinos tengan un conocimiento agrocosmo-etnocéntrico, que permite la construcción del pensamiento desde y para las labores agropecuarias que dependen del comportamiento del cosmos, que definen el régimen de las aguas naturales, la extracción que posibilita la producción de bienes y servicios, según las condiciones de cada territorio. También la cosmovisión es holística, histórica, proyectiva y progresiva. Es holística porque implica en un mismo proceso lo objetivo con lo subjetivo, lo tangible con lo intangible, el sujeto con el objeto, lo profano con lo sagrado y lo material con lo inmaterial. Es histórico porque se nutre del pasado vivido, es prospectiva porque permite visionar el futuro a largo plazo como conocimiento y proceso social, porque se nutre del pasado vivido y puede visionar el futuro. Y es proyectivo porque supera un orden establecido de un tiempo por otro progresivo, con nuevos retos, nuevas incertidumbres y otros riesgos, para construir o reconstruir el buen vivir sin afectar a la Pachamama. Es decir, vamos a avanzar, estamos creciendo con todos los conocimientos que hemos adquirido de nuestros antepasados, y este crecimiento lo vamos a hacer sin afectar a la Pachamama. Aquí tenemos en esta fotografía el Centro Arqueológico de Cusco, y aquí se ve, era como un centro de investigación donde veían pues cómo transcurrían las aguas, cómo se cultivaba mejor, los cambios se producían en las diferentes estaciones, cómo la climatología afectaba. Y era una manera de investigar para poder aplicar lo que se observaba en esta zona al resto de cultivos y de todos los procesos cotidianos. En el mundo andino las condiciones de vida no son homogéneas ni homogenizables. Cada zona de vida tiene ambientes y recursos diferenciados y, por tanto, identidades, sentimientos, saberes, procesos productivos y reproductivos propios de un escenario heterogéneo, como sabemos de los Andes, una cordillera muy larga que se encuentra a lo largo de diferentes países, y aparte los pueblos que viven allí se adaptan a la zona donde están. Son pueblos que viven a mayor altura pues van a tener unas temperaturas y una climatología diferente, los pueblos que viven a una altura diferente, y cada uno tiene su identidad porque se ha tenido que adaptar a la orografía y a la climatología del terreno. Por eso existen conductas y psicologías colectivas diferentes, como las maneras de ser y de vivir la vida. Por tanto, las desarmonías en la salud de la naturaleza se ven reproducidas en la salud humana, de las personas o de las colectividades identificadas y diferenciables entre sí. Cuando se afecta a la naturaleza va a producir un desequilibrio. La Pacha es un ente con muchas funciones,
seminal, germinal, maternal, vital, espacial y temporal, que cría la vida. Se reconoce como mamá Pacha, Pachamama, madre naturaleza, porque es fuente y morada de la vida que refiere el dicho Pacha. Si lo pronuncio bien, se dice Pacha Aipamamantam Kausai Kakatarimun, que significa de la tierra brota la vida. La mujer y el hogar son considerados Pachamama. En ellos se reproducen los atributos, cualidades y las dimensiones espaciales y temporales de la Pacha. Atribuyen a las entidades que nosotros llamamos naturales ciertas características de vida social. Es muy importante que reconozcan a la mujer y al hogar como Pachamama, porque realmente el destrozar un hogar desequilibra la psicología de los individuos. Porque no tenemos un lugar donde refugiarnos, un lugar vital, un lugar donde compartir, un cobijo, y eso nos hace falta, tener un punto donde estar anclados, aunque nos queramos soltar. Eso es muy importante, y darle ese valor al hogar, yo creo que es muy importante el intentar mantener un hogar con todo lo que ello significa. Para entender la relación de los pueblos andinos con su medio donde se encuentran, he puesto estas columnas, ya que podéis ver que la economía de los pueblos andinos se trata de recolección, caza, pesca, ganadería, agricultura, industria y intercambio. Para que esa economía sea estable, garantice unos beneficios, tienen en cuenta las señales naturales. Las señales naturales, encontramos las astronómicas, son pues, los movimientos, posición, brillantez en solsticio y equinoccio de cuerpos celestes. Las atmosféricas son variación de temperaturas ambientales, forma, altura y color de las nubes, dirección, velocidad y olor de los vientos. ¿Y esto qué información nos da? Pues nos da unos saberes y unas técnicas como son pronóstico agroclimático para planificar la vida humana, agrícola, pecuaria y otras productoras y rituales. La construcción de sistemas conceptual lógico concreto que describe y explica el mundo en sus diversas funciones espaciales y temporales. Y descubrimiento e innovación de saberes, técnicas y procesos para la prevención de inundaciones, sequías y eventos telúricos. Entonces, muy importante es darle poder interpretar estas señales naturales astronómicas y atmosféricas. Después tenemos señales biológicas, es decir, periodos de brote de las hojas, guías, flores y frutos, lugar de migración, desove de aves y peces, dirección del vuelo de las aves, tamaño, cantos, color y presencia de insectos. Y eso, ¿qué saber o qué valor nos aporta? Pues protección de los bosques y el buen uso de las aguas de la flora y la fauna, protección de la buena salud y la prevención de las enfermedades endémicas, práctica de ritos y ceremonias de conservación de la armonía en el mundo humano y natural. Y las señales geomorfas, que son la orografía, planicie, pendientes, laderas, color, composición, textura, profundidad y contexto asociado de suelos. Estos saberes lo que hacen es desarrollar saberes y tecnologías para la producción de bienes, servicios y práctica de valores morales, éticos, laborales y respeto mutuo en el pueblo y nacionalidades. Es decir, eso hace que conozcamos las diferencias según la orografía del terreno y nos haga unirnos y colaborar todos. El concepto de salud andino
es realmente de lo que queríamos hablar y comparar, pero creo que es necesario conocer también cómo viven y qué sienten y cómo es su día a día y la manera de entender y compartir. Entonces, el concepto de salud andino integra dos elementos claves, que son la condición individual y la condición colectiva. Por un lado, lo físico-psicológico de estar bien consigo mismo y por otra parte, la relación armónica con la comunidad que se expresa en el buen vivir. Se observa la influencia de la terapia humoral. La terapia humoral califica los males y remedios en cálidos y fríos, y es como ellos lo clasifican. El tratamiento terapéutico que realiza el curandero por lo general comprende varios aspectos, el corporal, el espiritual, el social y el mítico. Utilizan soplos, baños, riegos y tomas. Son prácticas que los curanderos implementan para la sanación. También utilizan hierbas, ungüentos, emplastos, sangrías, masajes, lavajes, exudaciones para aplicar sobre lo corporal del paciente. Y en cuanto a la parte espiritual, en algunos casos realizan un ritual llamado misa, que es una celebración religiosa, fundamentado en la dimensión mística. Es decir, interviene en dos aspectos, físico y espiritual. En referencia a la eficacia simbólica, Lévi-Strauss señaló, la enfermedad lleva consigo una perturbación tanto biológica como social y psíquica. El ritual terapéutico viene a restituir la personalidad social y a conseguir la recuperación física por la eficacia real del chamanismo curanderismo implicado, la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas. En este proceso terapéutico interviene el curandero, el enfermo y el grupo del entorno social. Por lo tanto, eso lo tenemos ya en común con la naturopatía, ya que la naturopatía considera salud como un equilibrio eco, bio, psico, social. No podemos encontrarnos bien si hay mucho desequilibrio a nuestro alrededor. Por lo tanto, sigue los mismos principios de que es necesario que el medio esté equilibrado. El cuerpo esté equilibrado, la mente esté equilibrada y la comunidad esté equilibrada. Las técnicas que se utilizan en naturopatía para equilibrar la salud son las mismas que se utilizan en los pueblos andinos. Aquí vemos, por ejemplo, pueblos andinos para un equilibrio físico-psicológico, pues tenemos la naturopatía psicofísica. En los pueblos andinos, equilibrio comunitario del ecosistema, equilibrio ecosocial. En los pueblos andinos utiliza soplos, baños, riegos y tomas. En naturopatía, estímulos naturales. En los pueblos andinos se utilizan hierbas, ungüentos, emplastos, masajes. En naturopatía, herbología, cremas, emplastos, técnicas manuales. Y el ritual terapéutico de los pueblos andinos en naturopatía. Lo explicaríamos como naturopatía energética y sensorial. Aquí vemos cómo la naturopatía se coge de la mano con las prácticas de la salud de los pueblos andinos. En la actualidad hay un debate en el campo de la salud. Se centraliza en la inclusión de las medicinas alternativas o complementarias en naturopatía y se avanza sobre las estrategias de complementariedad con la medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud definió la medicina tradicional del siguiente modo. Es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas sobre teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Eso fue la definición en 2002. En cuanto a la definición de curandero, la Organización Mundial de la Salud en 2002 decía que toda persona reconocida por la propia comunidad en que vive como competente para prestar atención de salud mediante el empleo de
productos vegetales, animales y minerales, y aplicación de otros métodos de origen social, cultural y religioso, basados sobre los conocimientos, actitudes y creencias de la comunidad en lo que respecta al bienestar físico, mental y social y al origen de la enfermedad y la invalidez. Aquí vemos el esquema que seguiría en salud los pueblos andinos. Sería estar sano, sería igual a armonía. Estar enfermo sería una desarmonía. Cuando hay una desarmonía se intenta saber qué desarmonía es, que es como un diagnóstico. Bueno, y cuando ya sabemos qué desarmonía es, pues se acude a algún especialista. Pasa que muchos pueblos andinos, una que están alejados de las grandes ciudades y otras confían mucho más en la persona que se encuentra en su pueblo, que no en ir a un hospital y en desplazarse a la ciudad. Y entonces, pues van al curandero, van a un especialista y entonces se busca cuál ha sido el problema, dónde está el desequilibrio, y es cuando ya se sabe eso, se busca una manera de una terapia, una curación. Y por lo tanto, al poner en práctica esta terapia, se va a volver a un equilibrio y va a volver a estar sano. Ese sería el proceso. Se encuentra en un punto que aún tiene mucha más fuerza lo que les diga el curandero del pueblo que no el desplazarse lo que le pueden decir en la gran ciudad. La medicina tradicional andina sustenta la salud en el equilibrio cálido-frío y el pensamiento animista del mundo. Su metodología parte de explicar el sentido holístico de la vida. Los agentes tradicionales de salud asumen su rol como un don divino y basan su intervención en la redistribución del equilibrio con rituales y plantas medicinales. Así como los pueblos tradicionales de los Andes, desde Colombia hasta Chile, son extremadamente variados, su cosmovisión y su sistema de salud presentan múltiples matices, porque es muy importante saber qué utilizar en cada zona, qué tenemos a nuestro alcance en este lugar donde nos encontramos. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que tenemos en este lugar y conforme nos vamos desplazando por los Andes, va a cambiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, en cada sitio se va a utilizar lo que se tiene en ese lugar. Y los principios básicos de la naturopatía son utilización de métodos naturales y procedimientos de salud para que la persona alcance su estado óptimo de salud, educar para la autogestión de la salud mediante participación activa en el proceso de salud, utilizando métodos naturales de salud. Igual que se utilizan y cada individuo va a conocer la manera en la que tiene que equilibrarse, como hemos visto en los pueblos andinos participa el curandero, el enfermo y la sociedad. Por lo tanto, aquí tenemos lo mismo. Promover una cultura de la salud basada en el respeto integrador a la naturaleza, individual y medio ambiente, a ti mismo, tu naturaleza, la naturaleza que te envuelve, es decir, volver a formar parte, como en los pueblos andinos. Por lo tanto, la consulta de naturopatía es una escuela de salud, de tu salud y de tu entorno. La naturopatía, más que un sistema curativo, importa un estilo de vida, proporciona una asistencia esencial basada en métodos y tecnologías sencillos y naturales, científicamente fundados y socialmente aceptados, a un coste que la comunidad y el país pueden soportar. Lo mismo que ocurre en la medicina en la salud de los pueblos andinos. En los pueblos andinos
lo que se trata es de conocer y de volver a equilibrar al individuo y al entorno. Espero que hayáis visto las similitudes, que habéis visto cómo la naturopatía ha sistematizado todos estos conocimientos y les ha dado una base científica. Así que espero no haber hecho muchos errores al hablar de los pueblos andinos, y a mí sí que me ha servido para unirme más a esas raíces que tenéis. Muchas gracias y a seguir con el Congreso Andino de Naturopatía. Nos vemos en el próximo y a seguir con las ponencias.